Buenas noches. El día de hoy vamos a abordar un tema importante. Es justamente las sentencias condenatorias del Estado hondureño ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Han habido varios casos que ha tenido que indemnizar al Estado de Honduras por haber cometido algún tipo de violaciones en derechos humanos, como será el caso Velázquez Rodríguez. En junio de 1988, el Estado hondureño tuvo una sentencia por Manfredo Velázquez Rodríguez, porque este era un estudiante de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue retenido por la Dirección de Investigaciones Nacional, antiguo DIN, así se determinaba el DIN. Entonces, este ente lo retuvo porque suponía que tenía asociación ilícita con el Frente para la Liberación Nacional de El Salvador. Entonces, ellos, en este caso, se empezaron las averiguaciones, se estaba retenido, pero después no se encontró. La familia de él puso 3 recursos ante la Corte Nacional de aquí de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, pero fue sin resultado alguno, porque no se le dio la beligerancia o la rapidez que tenía. Entonces, en vista de esto, los familiares pusieron una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Con el paso del tiempo, la comisión convirtió esta denuncia en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue esta la que le dio la respuesta, y esta respuesta fue un fallo a favor de la familia, en el cual Honduras tendría que haber indemnizado a las familiares de Velázquez Rodríguez por el caso de asociación en el cual se le privó la libertad y se le privaron las garantías judiciales, también la vida. También otro caso fue el de Juan Alberto Sánchez, el cual en junio de 1992 Juan Alberto Sánchez fue retenido por las Fuerzas Armadas y también por fuerzas especiales territoriales que tenía Honduras en ese momento, pero esta aprehensión se realizó por siempre, por algún tipo de asociación ilícita, siempre con el Frente para la Liberación Nacional de El Salvador. A él se le detuvieron 2 veces, pero en la segunda vez que se le detuvo, entonces a los 11 días apareció muerto. Cuando aparece muerto, aparece atado de pies y manos dentro de un pozo en el Río Negro. Entonces los familiares miraron que tenía señales de tortura y en base a eso generaron una denuncia, pero también fueron intimidados los familiares. Y en base a esto, entonces, en agosto del mismo año, 1992, ellos pusieron la denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ellos, la comisión, en octubre pone la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dando un fallo por la falta de derecho a la libertad, la falta de derecho a la vida, a los intereses personales por el Estado de Honduras y a la protección judicial. Por lo tanto, Honduras es responsable de este caso y tuvo que indemnizar también a los familiares de Juan Alberto Sánchez. En el caso 3, que es el caso Godínez, este caso se le da captura forzada al profesor en Monjaraz, al profesor Godínez Cruz, y sus familiares iniciaron una búsqueda infructuosa, interponiendo un recurso de habeas corpus, pero también fue infructuoso porque no se encontró, y el juzgado no llevó el debido proceso en la investigación. Por lo tanto, ponen la denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esta comisión genera una demanda ante la
Corte Internacional de Derechos Humanos, la cual declaró que el profesor fue secuestrado sin garantías a los derechos de la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la defensa, y se responsabiliza al Estado de Honduras para poder indemnizar los daños y perjuicios causados a los familiares y a la persona que ya no existe. En el cuarto caso, que es el caso López Álvarez, Alfredo López Álvarez fue detenido por dos razones. Una, conteniendo 2 paquetes, supuesta o presunta cocaína, y con polvo blanco, presunta cocaína, y también con piedras de crack. Él era afrodescendiente, él era dirigente de 2 organizaciones, la Organización Afroamericana Negra en Honduras y el Comité de las Tierras Triunfeñas. A él lo esposearon, lo coaccionaron para que se hiciera culpable y estuvo recluso sin sentencia 6 años y 4 meses. El fallo fue absolución y por lo tanto él quedó libre por no haberle probado que era cocaína. Sin embargo, él, al sentirse agredido, entonces sus familiares y él pusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos generaron una demanda con el paso del tiempo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual generó una declaratoria con el fallo de que Honduras es el responsable de este caso y que se le tenía que indemnizar por la privación de libertad, la privación de la integridad personal, las garantías y protección judiciales. Por lo tanto, Honduras tenía que pagar $40,000 por daños materiales e inmateriales al afrodescendiente y 4,000 a cada uno de sus hijos, 1,000 a cada uno de sus hermanos y 2,000 a cada uno de los padres, más las costas del juicio. Como verán, todos estos juicios han tenido mucho énfasis en la cuestión de las indemnizaciones. El siguiente caso es el caso de Janet Caguas, una teleña ambientalista ecologista que protegía 450 especies diversas de flora y de fauna a través de la Asociación Ecológica de Honduras. Ella se oponía a algunos proyectos madereros y a algunos proyectos de intereses de terceros y por lo tanto en 1995 fue invadida en su oficina y fue asesinada a 2 disparos y también se puso la denuncia a nivel nacional sin tener respuesta. Por lo tanto, sus familiares, al no tener respuesta, se acercaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos pusieron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos generaron un fallo en el cual la familia sería pues indemnizada por haberle violado el derecho a la investigación, una investigación en la cual no se llevó a cabo a la defensora, y también por el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho, o sea, los derechos de ella fueron vulnerados y a la fecha no se han hecho las indemnizaciones correspondientes. El parque ahora se llama el nombre de ella porque la corte así lo definió y también definieron hacerle una emblemática estatua o monumento, pero también tampoco se ha hecho aún. Entonces, en eso sí tiene mora el gobierno de Honduras. Y el último caso es el caso Pacheco Teruel, que en mayo de 1997, en el Centro Penal San Pedrano, hubo un incendio por un cortocircuito. Este incendio murieron 106 personas a causa de la asfixia y también a causa de que no los dejaron salir en el momento adecuado, porque las personas que los retuvieron, ¿cómo le llaman? Los centinelas, empezaron a disparar y entonces ellos se quedaron quietos. Y luego, pero antes de que hubiera el incendio, ahí habían malos tratos, habían tratos inhumanos, no se les daba una alimentación adecuada, no tenían atención médica, estaban sin ventilación natural, sin respiración de aire natural, sino que tenían que ser ayudas con ventiladores u otras cosas, porque eran ambientes muy oscuros, no ventilados y tampoco no iluminados. Bueno, entonces
se genera que la Comisión de Derechos Humanos interpone la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de libertad personal, integridad física de las personas, derecho a la vida, garantías judiciales, principio de legalidad y principio de retroactividad, y con una resolución favorable a todos los familiares de los que estaban recluidos, y con beneficios y mejoras para su familia, y también mejoras para los centros penales. Esto fue el tema relacionado a las sentencias que ha tenido Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.